Muy buena tarde, querida comunidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hemos tenido un pequeño error de conexión, sin embargo, gracias al equipo de comunicación se ha podido resolver esta situación y es que iniciamos y retomamos nuestra plática del Seminario Permanente de Salud Pública del día de hoy. Dentro de lo que estábamos charlando, estábamos justo en aquellos hechos históricos del proceso salud-enfermedad-atención que han contribuido o que pudieron dar pauta a lo que posteriormente podemos conocer o ya se define como la determinación social. Hablábamos acerca del concepto de sumac causae, que era un concepto originado en los pueblos andinos, 3000 años antes de Cristo aproximadamente, en el que lo más importante era algo lo que denominaban el buen vivir, el vivir en plenitud, en donde la naturaleza pues era reconocida como la Pachamama, la madre naturaleza, que era la que influenciaba y determinaba pues las condiciones que posteriormente pudieran afectar o beneficiar a la humanidad y que era por eso muy importante cuidarle, amarle y respetarle. Posteriormente tenemos en el 400 antes de Cristo la teoría de los humores. En esta teoría que viene de la antigua Grecia, de la escuela pitagórica, se establece que en la naturaleza se compone principalmente de 4 elementos: tierra, aire, fuego, agua, y que el cuerpo estaba compuesto por estos elementos y que cuando existía un desequilibrio en la composición de estos elementos aparecía la enfermedad, ¿no? Entonces volvemos a ver la relación de la naturaleza, la influencia que tiene la naturaleza en las condiciones de salud de la humanidad. Hablábamos también de la teoría miasmática que surgió a partir del siglo XVI, en el que se comentaba que la enfermedad era originada por lo que se denominaba miasmas, y un miasma eran las emanaciones fétidas del suelo. Hay que recordar un poco, pues en el siglo XVI, sobre todo en Europa, las condiciones en las que se vivía, pues no son las condiciones que actualmente podemos reconocer vivimos nosotros. No existían estas técnicas de hacinamiento, no existía el control de excretas, estas eran arrojadas por las calles, generando así que pues entonces por la calle existiera o hubiese excremento. Y eso generaba pues sí ciertos aires fétidos que se comentaban estos eran los que producían la enfermedad. Y entonces, pues, no estaban tan alejados, volvemos a ver la influencia del entorno, de aquello que respiras, ¿no? Puede incluso enfermarte. Posteriormente, casi un siglo después de que esta teoría miasmática cobrara esa fortaleza, se tiene a un personaje muy importante dentro de la salud pública, que incluso es reconocido como el padre de la salud pública, Johann Peter Frank. Johann Peter Frank es un alemán que vivió en el siglo XVIII, que sus principales trabajos fueron asociados acerca de las condiciones de vida y la salud de la población. Cómo el vivir en pobreza puede condicionar que las personas padezcan ciertas enfermedades o no. Y esto dio pauta a lo que hoy en día se puede reconocer como la corriente de la medicina social. El ver que las condiciones en las que se vive pues pueden condicionar la salud de una población. Posteriormente, con los trabajos de Edward Jenner acerca de la vacunación, pues se ve o se tiene la idea de que se puede controlar las enfermedades, incluso erradicarlas, ¿no? Y que había ciertos microorganismos a lo mejor o ciertos organismos que estaban generando esa enfermedad y que se podrían controlar. Ya con todos esos trabajos de Edward Jenner, Louis Pasteur, con sus trabajos de rabia, de la fermentación, con la abolición de la teoría de la generación espontánea, es que puede él entonces fundamentar la teoría del germen, en el que se conoce o se supo que las enfermedades eran causadas por pequeños microorganismos llamadas gérmenes y que estos entonces podrían combatirse, ¿no? Y entonces aquí fue lo que se conoció como la bala mágica de la enfermedad, en el que se pensaba que todas las enfermedades pues eran originadas por estos microorganismos. Sabemos que hoy en día esta información, estos saberes son muy importantes, tenemos incluso asignaturas que hablan acerca de solamente este tipo de situaciones como lo es la microbiología,
¿no? Pero que a lo mejor para otras corrientes disciplinares como es la antropología, esto fue una pauta para lo que posteriormente se denominó como el determinismo, que una sola causa era la originante de la enfermedad, ¿no? Y a partir de que se expuso la teoría del germen, se comenzó a buscar esa bala mágica de la enfermedad, ¿no? Y que se olvidó a lo mejor de todos estos otros trabajos que hablaban de una manera un poco más holística acerca de la influencia del entorno, de cómo el entorno podría justo condicionar la salud de una población. Se olvida un poco estos conceptos gracias a la teoría del germen por tratar de buscar una sola causa, ¿no? Pero bien, y posteriormente, gracias a la determinación social, es que podemos volver a retomar todos estos otros saberes de todos estos hechos históricos que han contribuido a lo que hoy en día podemos denominar determinación social. Posteriormente de la teoría del germen, aproximadamente en los años de 1880 en Alemania, se genera una de las primeras políticas acerca de lo que se denominó la seguridad social. ¿Qué fue la seguridad social? El hecho de que el Estado se volviera responsable de la salud de la población. Este modelo es conocido como el modelo Bismarck, en el modelo de la seguridad social, que entonces el Estado se vuelve partícipe. Es muy importante que entonces el gobierno, la figura de autoridad en poder, sea responsable y garante de las condiciones de salud de la población. Y este hecho lo tenemos en Alemania a finales del siglo XIX. Posteriormente, con el ejemplo del Estado como uno de los responsables de las condiciones de la salud de la población y con los efectos que tuvo el liberalismo, el capitalismo en el 1929, después de la crisis económica, es que surge lo que se denominó el Estado benefactor, el Estado de bienestar. Este estado de bienestar, hoy en día incluso lo escuchamos mucho en las noticias, ¿no? ¿Qué es de lo que habla? Que el Estado, nuevamente, el Estado es el responsable de generar todas las condiciones óptimas, mínimas necesarias para que la población pueda tener goce de una adecuada salud. Entonces, aquí ya vemos que se empieza a ver como uno de los responsables al Estado. El Estado debe de participar para poder generar salud en la población. Después, en el año de 1945, tenemos la creación del concepto de salud, uno de los que aportó en gran medida la generación de este concepto fue el doctor Henry Sigrist, en donde a partir de un historiador de la medicina, que a partir de todos sus trabajos es que él propone el concepto de salud, que actualmente lo podemos encontrar en la Organización Mundial de la Salud, que la salud o que se define la salud como no solo la ausencia de la enfermedad, sino el completo bienestar físico, mental y social. Y entonces este concepto, a pesar de que a lo mejor puede ser muy ambiguo por ciertas críticas, nos abre justo este panorama de tres componentes importantes en la humanidad y que por lo tanto también son tres componentes importantes en la salud, que son lo biológico, lo psicoafectivo, lo emocional y lo social. Entonces, se ve que tenemos estas tres grandes esferas de las que dan cuenta o que influencian, interfieren en que las personas puedan tener salud. Y eso fue aproximadamente en el año de 1945. Entonces, vean, el concepto de salud es algo muy novedoso que no se tenía anteriormente, ¿no? Posteriormente tenemos un modelo realizado por Lebel y Clark que permitió o que dio pauta al origen de lo que hoy en día también se denomina medicina preventiva, la historia natural de la enfermedad. En esta historia natural de la enfermedad se habla de dos momentos, que la enfermedad tiene dos momentos, el momento prepatogénico y el momento patogénico, que en el momento prepatogénico existe la interacción de lo que se denomina la tríada ecológica. La tríada ecológica es el ambiente, el huésped y el agente. En esta tríada ecológica estos interactúan y en el equilibrio y en armonía.
y que existen ciertos factores externos que pueden romper ese equilibrio entre la tríada ecológica y posteriormente generar la enfermedad. ¿Y qué es lo que aporta este modelo de la historia natural de la enfermedad? Que si se reconoce cuál es el proceso, cuál es el camino que la enfermedad sigue para precisamente poder aparecer o poder ser visible, ¿no? Si tú conoces todo ese proceso, entonces te permite detenerlo. Y dependiendo en dónde es que tú generes esas acciones de ese proceso, en qué momento del proceso y generes esa acción, se podría denominar como niveles de prevención, ¿no? Si actúas en el nivel prepatogénico de la enfermedad, es decir, cuando está en armonía la tríada ecológica, se dice que estás aplicando o que puedes aplicar el primer nivel de prevención. ¿Cuál sería este primer nivel de prevención? Eliminar todos esos factores que puedan eliminar o que puedan romper el equilibrio de la tríada ecológica. Y eso es lo que podemos denominar el primer nivel de prevención. Ya una vez roto el equilibrio, cuando empieza a lo que se denomina la incubación de la enfermedad o el periodo de latencia de la enfermedad, entonces si quieres actuar en ese momento o se actúa en ese momento, se denomina como prevención secundaria, en que su objetivo es el diagnosticar y el tratar la enfermedad, y entonces por eso es importante que se reconozca cuando esta apenas se está incubando, antes de que aparezcan los signos y los síntomas. Sin embargo, si actúas cuando ya se aparecen los signos y los síntomas, entonces ahí ya estás hablando de un diagnóstico y un tratamiento, ¿no? Y por lo tanto es un nivel secundario. Sin embargo, cuando ya se presentan los signos y los síntomas, tú y empiezas a tener complicaciones o las personas comienzan a tener ciertas complicaciones, como por ejemplo, si hablamos de diabetes, el pie diabético, y actúas ya a ese nivel, a nivel de las complicaciones, entonces ya estarías rehabilitando a la persona y se reconoce como nivel terciario o tercer nivel de prevención. Entonces, estos niveles de prevención, ¿no? Son originados, bueno, o dieron pauta a lo que posteriormente se denomina como medicina preventiva, ¿no? Pues precisamente tratando de controlar y erradicar la enfermedad. Y entonces este modelo también habla de la posibilidad o comenta la importancia del ambiente nuevamente, se recupera la importancia del entorno del ambiente. Y ya posteriormente, gracias a todos estos conocimientos, y a situaciones y momentos históricos en aproximadamente en los años de 1960 o 70, ¿no? Hablamos, y sobre todo de los movimientos feministas, hablamos de lo que podría determinarse o llamarse como la determinación social, en el que se ve cómo el capitalismo, todas estas formas de dominación en la humanidad, han podido generar las condiciones de que cierta población pueda tener menos salud que otra. Y gracias a todos estos movimientos feministas, a los movimientos por la tierra, sobre todo en Latinoamérica, es que tenemos grandes exponentes como lo son Edmundo Granda, Jaime Breiras, a Cristina Laurel, que dan cuenta de cómo esta acumulación excesiva del capitalismo puede generar estas condiciones de desigualdad y injusticia. Entonces, como pueden ver, son bastante los hechos históricos que han podido dar pie a que nosotros podamos llegar a lo que se denomina la determinación social. Pasamos a la siguiente, por favor, para avanzar en esta parte. Bien, y entonces ya con todo este panorama histórico que he procurado plantear, se conoce como entonces la determinación social, que la salud de enfermedad debe entenderse como un proceso dialéctico entre todas aquellas actividades individuales y grupales que están envueltas en un contexto social y que este contexto social, el cómo viven, qué tienen acceso, con qué recursos cuentan, va a determinar posteriormente la salud o el nivel de salud que éstas puedan llegar a tener. Sobre todo la determinación social hace cuenta o da cuenta de lo que podríamos decir las relaciones de poder, el cómo esta dinámica de acumulación de capital
genera estos procesos, estas brechas que conllevan patrones de trabajo y consumo y ciertas formas de cultura que conducen a formas malsanas de vivir y llevan a los individuos a padecer la enfermedad de forma diferencial, según tres categorías esenciales, como lo son la clase social, el género y la etnia. Que a partir de estas tres, entonces se va abriendo el camino, ¿no? O se va determinando, ¿no?, la salud de las personas. Y vamos a dar un ejemplo de cómo es que funcionan estas. Vamos siguiente, por favor. Una gran discusión que se tiene a partir de lo que fue el enfoque de la determinación social fue cuando, a través de una comisión de la Organización Mundial de la Salud, se generó esto que se denominó en el año de 2005 como los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud para la OMS son aquellas circunstancias en las que las personas viven, nacen, trabajan y mueren y que condicionan, ¿no? Y que estas condiciones en las que las personas nacen dependen de la distribución de los recursos y el poder. Y entonces depende de cómo es que se distribuyan estos recursos, pues dará pie a que las personas puedan tener cierto nivel de salud o no. ¿Cuál es la discusión que se genera? Como lo comenté, es un esquema de la Organización Mundial de la Salud y que suena muy parecido, realmente es muy esquemático, nos ejemplifica cómo es que cómo es que se interactúan estas categorías que ya dijimos, clase social, género y etnia, y cómo es que se interactúan, cómo es que se da el esquema. Es muy esquemático. Nos dan buen ejemplo de cómo estos pueden interactuar y que posteriormente den a la salud. Sin embargo, el esquema de los determinantes sociales de la salud estaba olvidando la historia. Dice, por ejemplo, aquí como lo pueden ver en este esquema, tenemos del lado izquierdo determinantes estructurales de las desigualdades en salud. Aquí nos habla de que el contexto socioeconómico y político, ¿no?, aquellas formas de gobernar, aquellas políticas que pudiéramos tener en esta región, ¿no?, van a estar influenciadas o van a tener acceso dependiendo de la clase social. Y se ve muy bien, se ejemplifica. Sin embargo, no nos dice cómo es que llegamos a esas formas de gobierno. No nos dice por qué es que la clase social actualmente puede identificarse como un determinante social. No nos dice por qué, por ejemplo, las mujeres hoy en día se encuentran en una condición de vulnerabilidad ante el hombre. Solamente nos marca y nos dice, esto es importante de ver. Sin embargo, olvida toda esa historia de todo este proceso, de cómo es que hemos llegado hasta este punto de las desigualdades e inequidades sociales. Lamentablemente, este modelo no nos lo explica. Sin embargo, sí nos puede ayudar para poder ejemplificar justo lo que quiere decir o lo que queremos comentar con respecto a la determinación social. Pasamos a la siguiente, por favor. Veamos. Entonces comentábamos que bajo este esquema de la determinación social hay tres categorías muy importantes que determinan el acceso que una persona tenga a los recursos y al poder. Una de estas categorías, como ya se comentó, es la raza. La raza es un concepto ya también muy discutido, puesto que se conoce gracias a la antropología física que en la humanidad no existen razas. Que razas es un concepto biológico que no se aplica para poblaciones humanas, que no podría aplicarse. Sin embargo, es un concepto social, ya que gracias a esta idea de que existen razas entre la humanidad, es que entonces se han podido generar ciertas estructuras que permiten colocar a una de estas razas en el centro como punto de comparación y todas las otras razas afuera. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en cuestiones a la tez de piel, ¿no? Tenemos a poblaciones caucásicas, ¿no?, poblaciones europeas,
dominando a otras naciones, ¿no? De otras tez, por ejemplo, las africanas de tez oscura. Posterior de esto, aquella raza que se encuentra en la posición de dominación, pues va entonces a producir todas aquellas interacciones, ¿no? Bueno, va a establecer qué accesos va a poder tener esa otra raza obscura que se puede considerar inferior. Para esto, les recomiendo ver un film francés muy lindo que se llama La controversia de Valladolid. En esta controversia de Valladolid hace referencia a un momento en la Iglesia Católica cuando se va a establecer si los indígenas son humanos o no son humanos, si tienen alma o no tienen alma. ¿Por qué? Pues se les considerara seres inferiores y por lo tanto estos no pudieran tener alma y que por lo tanto era una raza inferior, una raza que había sido hecha para la dominación, ¿no? Vean este lindo filme, se llama La controversia de Valladolid, en donde se establece si los indígenas eran humanos o no. Y vean, entonces eso es desde la conquista, una situación de la conquista que hoy en día podemos ver permeado en este bonito esquema que proviene del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el que se ve cómo las personas con tez blanca tienen un mayor nivel de escolaridad que las personas con tez oscura. En México, ¿no? Vemos cómo puede estar efectuándose la influencia de esta categoría social denominada raza. Aquí se ve claramente que las personas caucásicas de tez blanca tienen un mayor nivel de escolaridad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que esto sucede? ¿Por qué las personas blancas pueden llegar a tener un mejor trabajo que las personas negras? Deberíamos de hacernos este interrogante. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta cuestión es acerca de la dominación, acerca de estas categorías sociales, de que una población se sitúe en una situación de poder con respecto a otra, que esta situación de que las personas blancas tengan más acceso a la educación que las personas negras, que las mujeres se encuentren en posición de subordinación con respecto a los hombres, y al ser seres biopsicosociales, nos pone en un gran dilema, puesto que entonces existe un gran porcentaje de la población que no cuenta por sus condiciones sociales con los adecuados accesos a los recursos necesarios para vivir. Y que por lo tanto, para poder dar alcance a estos recursos, se somete bajo ciertas dinámicas en nuestra estructura social que le sitúan en una posición de vulnerabilidad. Al ser seres biopsicosociales, al ser seres meramente sociales, tenemos distintas identificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que como Ariel Vilchis, soy hijo de familia, soy estudiante del doctorado, soy mexicano, tengo distintas identidades que a lo mejor, por ejemplo, al ser estudiante del doctorado, corre riesgo mi vida como estudiante de doctorado al momento de que me quieren reprobar o no llego a una clase, y entonces esto a mí me genera ciertas situaciones de estrés. Por ejemplo, hay una gran población también, ¿no?, que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para poder llegar a su trabajo de las 7 de la mañana y viajar 2 a 3 horas, ¿no? Y entonces, esto genera, todas estas situaciones generan que nosotros, al ser animales, ¿no?, despertemos en nuestro organismo algo que denominamos como el mecanismo de estrés, ¿no? Cuando nosotros sentimos amenazas externas, generamos en nuestro cuerpo, activamos en nuestro cuerpo el eje adrenocortical. Generamos adrenalina que llega a las glándulas suprarrenales, estas producen cortisol, y el cortisol, ¿qué es lo que genera? Aumento de la glucosa sanguínea. Entonces, imagínense a una persona, a una mujer que viaja a las 4 de la mañana para poder trasladarse 2 horas a su trabajo, ¿no? Que va sin desayunar, ¿no?, que va atascadísimo el metro y que llega y entonces se encuentra con un jefe violento,
¿no? Y que por lo tanto tiene que aguantar todo lo que le comente su jefe, incluso acoso, etcétera. O sea, imaginen a esta mujer con su sistema adrenocortical activado constantemente, o sea, todo el día generando un exceso en la acumulación de glucosa. ¿Qué otra cosa provoca el cortisol? Aumento de la frecuencia cardíaca. Si esto se sostiene, puede llegar a producir entidades como hipertensión arterial. También aumento del estrés oxidativo que se ha visto relacionado con la producción de diferentes tipos de cánceres. Y entonces, ¿esto será cierto? En verdad, este esquema nos podría explicar un poco acerca de la enfermedad o la situación de las condiciones de salud en la población. Damos siguiente, por favor. ¿No? Entonces, imaginen con ese mecanismo de estrés estas condiciones que vamos a hablar. ¿Quiénes tienen acceso en la población de derechohabientes? Esto es de la encuesta de Ensanud del 2018. No vemos que no existe un 100% de la población que tenga acceso a la derechohabiencia. Tenemos personas sin acceso a los servicios de salud. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo es nuestro consumo de alimentos no recomendables, ¿no? Como por ejemplo las bebidas azucaradas en la población de 20 años y más, como podemos ver a nuestra izquierda, el 85% de la población consume bebidas azucaradas, por ejemplo. O sea, tenemos un gran porcentaje de la población que consume este tipo de bebidas azucaradas y hoy en día vemos una gran discusión en la Corte acerca de justo del etiquetado de estos alimentos, en donde se procura regular tanto la producción como también el aviso de que las personas sepan que estas bebidas azucaradas son dañinas para la salud. Sin embargo, el 85% de nuestra población tiene un buen acceso a las bebidas azucaradas. Pasamos a la siguiente. ¿Qué pasa con la activación física? Vemos que tan solo aproximadamente el 30%, el 32% de las personas pueden tener o realizan una adecuada activación física, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Serán muy flojas las personas por no realizar activación física o qué es lo que pasa? A ver, pasamos a la siguiente. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos a personas, a una población con un alto porcentaje de consumo de bebidas azucaradas, una población con un gran porcentaje de sedentarismo, ya que aproximadamente el 30% de las personas no genera activación física. ¿Y qué es lo que vemos? Vean, aquí en esta tabla también vemos el porcentaje de personas de sobrepeso y obesidad, que en el 2018 aproximadamente se encuentra en hombres en el 73% y en mujeres 76% con problemas de obesidad. Vean, entonces hay personas población que bebe o consume alimentos ultraprocesados, que no realiza ejercicio y que posteriormente vemos ahora como efecto que padecen sobrepeso y obesidad. Pasemos a la siguiente. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las personas, por ejemplo, son sedentarias? Vemos aquí esta imagen en la zona sur de la Ciudad de México. Vean qué bonito, ¿no? Vemos el espacio, vemos la cantidad de áreas verdes que puede existir, ¿no? Esta es una imagen de satelital. Entonces, vean los espacios verdes, vean la distribución de los espacios, ¿no? Y si lo comparamos posteriormente pasemos la siguiente. Aquí a la zona oriente, a la zona metropolitana oriente, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí qué espacios verdes tienen las personas. Este es uno de los municipios, Nezahualcóyotl, de los más poblados de México. Y en donde hay más personas, hay menos espacios verdes, ¿no? Y entonces, cuando comenzamos a ver del por qué no realizan, tan solo si vemos el 30% de la población es la que realiza ejercicio, el 70% no, pero ¿por qué es que no realizan ejercicio? ¿No les gusta hacer el ejercicio o precisamente no tienen estas condiciones para poder realizar ejercicio? ¿No? Vean esta gran diferencia que existe tan solo en 10 kilómetros de distancia, ¿no? Siguiente. Y entonces vemos aquí este esquema, el perfil epidemiológico de México, en el que vemos
Ahora ya vimos la categoría de clase social, ¿no? Con esta parte, del territorio, la categoría de raza con la parte de la pigmentación de la piel, y ahora vamos con la clase de género, ¿no? Las diferencias sexuales y aquellos condicionamientos que la sociedad establece precisamente por poseer un carácter sexual específico. Hablamos concretamente de mujeres y hombres. Vemos aquí el perfil epidemiológico que, por ejemplo, si nos centramos en la cuarta de hombres, vemos que una de las principales causas de muerte son las agresiones. Vean, 28,000 casos de agresiones en total en comparación de 3,400 casos de agresiones. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vemos entonces cuestiones culturales como el machismo, la misoginia, vemos que estamos creando a hombres que matan a hombres, ¿no? Y que también están matando a mujeres, porque esas mujeres que están ahí como agresiones, como parte de las agresiones, seguramente la gran mayoría de ellos fueron producidas por hombres. Entonces, esto nos habla de cómo podemos ver estas diferencias de sexo y su condicionamiento en la salud de la población, por decir alguno, porque podemos entrar en cada uno de ellos y poder entonces ver aquellas diferencias que pueden establecerse entre los sexos y que condicionan la salud de la población. Aquí se ve claramente cómo los hombres enferman, mueren por algo y las mujeres mueren por otra cosa, y que esto probablemente está muy relacionado justo en estas dinámicas de género que se establecen en la sociedad. Damos siguiente. Vemos otra de clase social, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos que en México el sistema de salud está estructurado, es un ejemplo clásico de cómo está estructurado el sistema de salud a través de clase social. ¿Quién recibe atención en salud en el IMSS? La clase obrera. ¿Quién recibe la atención en salud en el ISSSTE? ¿No? Los trabajadores del Estado. El seguro popular, bueno, lo que era anteriormente el seguro popular o el seguro de bienestar, ¿no? Pues lo recibe población abierta, población con trabajo informal. Y el IMSS prospera aquellas personas, campesinos o en extrema pobreza. Y cuando vemos sus principales causas de enfermedad, pues estas pueden variar, pueden ser diferentes, ¿no? Y que nos habla justo de que la clase social está jugando un rol muy importante aquí en las condiciones de salud de la población. Pasemos a la siguiente. Y esto nos trae ahora a este nuevo tema que es la pandemia. ¿Qué onda con justo esta parte de la determinación social y la pandemia COVID-19? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues justamente hacer visible que todas estas estructuras sociales juegan un papel muy importante en la salud de la población. Miren, pasemos la siguiente. ¿Qué es lo que ha pasado después de que el 31 de marzo se generó, el 31 de marzo se hizo el aviso de emergencia sanitaria, y a partir de entonces, hoy en día, esto es una tabla del día de ayer, tenemos 68,620 casos confirmados, ¿no? Y a partir del 31 de marzo se nos dice, quédense en casa. ¿Y cuál es el resultado de quedarse en casa? Pasemos a la siguiente. Las llamadas al 911 por incidentes de violencia familiar se dispararon un 23% en todo el país, ¿no? Entonces, estas situaciones de vulnerabilidad no han hecho otra cosa más que acentuarse y visibilizarse en la pandemia, porque si justo hablamos de que las condiciones en las que las personas viven les hacen más vulnerables para padecer una pandemia, para padecer una enfermedad, en situaciones de pandemia, pues todas estas condiciones se agravan, ¿no? Se multiplican. En el caso de, por ejemplo, la violencia de género, violencia contra las mujeres, al momento de decirles a las mujeres que se queden en casa, ¿qué es lo que ha hecho? Pues únicamente hacerles más vulnerables, ¿no? A padecer con mayor frecuencia lo que podría decirse violencia familiar, ¿no? O violencia contra la mujer específicamente. Pasemos a la siguiente. No, y que aquí este cuadro que hablo acerca de, por ejemplo, cuestiones de la letalidad por COVID, gracias aquí al equipo del Boletín de Salud Pública por apoyarme en la creación de este tabulado, sobre todo a Abril Muñoz, quien es la creadora. Vemos que la mortalidad, ¿no?, tiene una mayor presencia, una mayor prevalencia en hombres, ¿no? Y aquí nos podremos preguntar, es que ¿por qué en hombres se presenta esta mayor tasa de letalidad?
Cuando se hacen otros estudios, vemos que los hombres son aquellas personas que menos acuden a los servicios de salud y que los horarios de los servicios de salud muchas de las veces no coinciden con las actividades laborales de los hombres. A lo mejor probables respuestas que deberían de analizarse y discutirse, pero vemos cómo el sexo aquí, otra vez, juega un papel importante en el resultado de la salud que se tenga en la población. Pasemos a la siguiente. Nos pasemos a la siguiente, por favor. Vemos aquí a otra categoría social que es la edad, letalidad de COVID por grupos de edad, en donde vemos que la tasa de letalidad se presenta sobre todo en las personas adultas mayores. Aquí vemos otra vez un juego importante, un rol importante que juega la edad, ¿no? Las personas adultas mayores, como lo podemos saber, son la población que presenta mayor prevalencia de analfabetismo. Gran porcentaje de esta población no cuenta con seguridad social. Gran porcentaje de esta población no cuenta con los cuidados o con las redes sociales eficaces precisamente para poder dar solución a esta pandemia. Entonces, pues esto hace que bajo esa condición de edad, más las otras condiciones sociales, hacen más vulnerable a que esta población adulta mayor pueda sufrir mayor causas de letalidad por COVID. Pasemos a la siguiente. Bueno, en lo que pasa la siguiente diapositiva, ¿no? Nos habla acerca de cuáles son aquellas enfermedades que pudieran estar más relacionadas con respecto a tener, ser víctima de COVID-19, ¿no? Padecer COVID-19. Y vemos que, por ejemplo, el EPOC, ahorita que puedan ustedes visibilizarlo, vemos el EPOC como aquella comorbilidad con mayor presencia en letalidad por COVID-19. Posteriormente o seguida de la enfermedad renal crónica, la inmunosupresión, entre otros, y la diabetes mellitus. Entonces, vemos todas estas condiciones de salud que fueron generadas por todas estas estructuras sociales y que hoy en día no han hecho más que aumentar las brechas o verse visibles, más visibles, derivados de la pandemia por COVID-19, ¿no? Entonces, ese es el claro ejemplo de no es COVID-19 lo que está produciendo todas estas tasas de letalidad, sino son todas aquellas estructuras sociales que están determinadas por las categorías de género, sexo, edad, clase social y que predisponen a las personas a ser más vulnerables de padecer COVID-19. Y no sé si tengamos tiempo para preguntas. Hasta aquí concluiría la presentación. Muchas gracias y disculpen por aquellos inconvenientes en la conexión. Samantha, ¿qué procedería? Bueno, aquí vamos viendo unos comentarios, ¿no? Gladys Martínez comenta, la medicina preventiva es la clave para reducir los problemas de salud del país. Completamente de acuerdo, ¿no? Sin embargo, como se había comentado, más que justo tratar de enfocarnos en las enfermedades, porque la prevención es un poco más lo que aborda, se fija un poco más en la enfermedad, deberíamos de estar pensando en la salud. Más que medicina preventiva, deberíamos de comenzar a ver a lo que en salud pública denominamos como educación para la promoción de la salud, en el ir cambiando las condiciones. No es ir a atacar la enfermedad, no es ir a vacunar, no, es generar todas aquellas condiciones para que después no tengas que ir a vacunar, ¿no? Pero sí, la medicina preventiva puede ser la clave actual para muchas de estas circunstancias. Marta Edilia Palacios Nava nos comenta, es indispensable que ante una enfermedad que se está afectando a toda la humanidad se retome la importancia de la determinación social en la salud. La pandemia no está afectando a todos por igual. Siempre la gente de escasos recursos estará en desventaja. De ahí la necesidad de un sistema de salud que incluya a todas y todos. Muy de acuerdo con la maestra Marta, muchísimas gracias
por su comentario. Importantísimo, de hecho ya no nos dio tiempo de abordarlo, pero hay un documento que es el informe Lalonde. Este informe que se generó en Canadá habla de la importancia del sistema de salud, que si no hay un adecuado sistema de salud, este puede impactar negativamente en la salud de la población. Y se ha visto bajo todas las experiencias en el mundo que uno de los mejores sistemas de salud es aquel que permite el acceso a todas las personas, sin importar edad, sin importar situación laboral, sin importar sexo, sin importar ningún otro tipo de condición, ¿no? Que todas las personas puedan tener este acceso a los servicios de salud, a lo que se denomina como sistemas de salud universales y que es importantísimo para la salud de la población. María Luisa, saludos, Puebla, desde Puebla, muchísimas gracias, María Luisa. Andrea Vicente, gracias por el trabajo, muy oportuno, gracias Andrea. José Luis, no hay espacios y mucha gente tenemos que trabajar más de 8 horas diarias hasta 12. No hay tiempo de hacer ejercicio, aunque es solo lo que se quería. Brechas económicas y sociales. Sí, como lo comentamos, José Luis, cuando vemos la pantalla de ahí, por ejemplo, satelital de NESA, pues vemos que efectivamente no existen las condiciones y las estructuras necesarias para que las personas entonces puedan autodedicarse un tiempo y cuidar de su salud, como hacer ejercicio. Como por ejemplo, estas personas que trabajan 8 horas, muchas de las veces tienen que trasladarse 3 y ocupar entonces 6 horas de su día en puro transporte. Y llegan ya muy noche a su casa y entonces vemos la imagen que no hay parques, no hay iluminación, pues se siguen sin tener todas estas condiciones que provoquen o estimulen a las personas a realizar ejercicio. Bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado a la transmisión. Se nos fue el tiempo también por estos problemas técnicos que se tuvieron. Se tienen muchísimo más preguntas. Gracias a todos por aquellos comentarios. Espero que haya sido de utilidad y aquí estamos para cualquier situación. Muchas gracias al Departamento de Salud Pública, la doctora Guadalupe Silvia García de la Torre. Y bueno, siguen llegando más comentarios. Muchísimas gracias.